noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 19 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no le cambie, ya comenzamos. Tenemos también denuncia en la Corte en contra de la ministra Piña. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición. Un bochornoso evento de la sesión no logró el quórum legal. En retiro, Arturo Saldívar no se quedará de brazos cruzados, luego de que la Suprema Corte de Justicia inició una investigación en su contra por presuntamente haber presionado a jueces y magistrados para resolver a favor de sus intereses. Hoy Saldívar anunció su contraataque y aunque dice que no es venganza o revancha, pedirá llevar a juicio político a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues asegura es ella quien está detrás de la elaboración y filtración del expediente en su contra para promover el voto a favor de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición. La intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora. Todas estas acciones, quiero dejar claro, no buscan y no tienen un ánimo como sí tienen el de ellos, de revancha, de venganza. No, simplemente es la legítima defensa ante el uso faccioso de una institución tan importante como la Corte y el Poder Judicial. Pero mire, eso no es todo. En esta misma conferencia, Saldívar detalló que además del juicio político contra la ministra Norma Piña, también la denunciará ante la Fiscalía General de la República por otros delitos. Por el delito contra la administración de justicia y ejercicio ilícito del servicio público y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por presuntamente perjudicar a un candidato y beneficiar a otro. Además, también la denunciará ante el INAI, este instituto que quieren desaparecer, y la denunciará por la filtración del acuerdo sobre la investigación en su contra, entre otros. También hay responsabilidad en materia electoral. Se presentará una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda, derivado de la realización de reuniones privadas, según ha trascendido en la prensa, con líderes de partidos políticos en una casa de las Lomas de Chapultepec, de la ministra Piña con estos líderes partidistas, para preparar esta pesquisa y esta denuncia y también para acordar distintas cuestiones en materia electoral. Y como ya vio usted en esta conferencia, también estuvo presente Mario Delgado, el dirigente de Morena, quien aprovechó para también señalar a la ministra Norma Piña de ser la jefa de la campaña de guerra sucia de la oposición. La reacción de la derecha, que ahora pues tiene una nueva coordinación de campaña. La ministra presidenta de la Corte, la ministra Piña, se ha convertido ya en la jefa de la guerra sucia de la candidata del PRI y del PAN. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a denunciar lo que están haciendo, el uso de la Corte ya como parte del brazo de la guerra sucia de la derecha. Imagínense el nivel de desesperación.
Bueno, mire, para que el juicio político contra Norma Piña sea una realidad, primero tendrá que llegar a la Cámara de Diputados, donde la oposición ya se dijo en disposición de analizarla, pero antes, advirtieron, deberán desahogar todas las solicitudes que tienen pendientes. Entre ellas, dicen, 28 solicitudes de juicio político que hay en contra del presidente López Obrador. Los juicios políticos se desahogan aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos inconveniente en analizar esta solicitud de juicio político de Saldívar y de Morena, nada más que antes se tiene que desahogar todo el rezago que está atorado en la subcomisión de examen previo, donde advierto que hay por lo menos 28 solicitudes de juicio político en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra de Alejandro Gertz Manero, en contra de Manuel Bartlett, en contra de Ana Gabriela Guevara y una infinidad de funcionarios públicos de este gobierno. Entonces vamos por un orden de prelación, con mucho gusto la atendemos. Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se sumó a las críticas por la embestida de Arturo Saldívar contra la ministra Piña. Dijo que no tiene cara para hacer esos señalamientos, mientras la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acusó al ministro de politizar la Corte. Y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues se tira a llorar. Les encanta victimizarse. Nunca me he reunido con Norma Piña. Nunca me he reunido con ella desde que es ministra, presidenta de la Corte. Se los digo a los ojos, nunca me he reunido. Y otro que respaldó a la ministra Norma Piña fue el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Él dijo que Arturo Saldívar está ensuciando a la Corte. Por supuesto que no es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. Lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México. Él está en un interés mezquino electoral. Él quiere ser fiscal, ser secretario de Gobernación, quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró. Bueno, quien no se ha pronunciado todavía es la ministra Norma Piña y bueno, por supuesto estaremos pendientes de la respuesta a estas acciones que dicen emprenderán en su contra. Y mire, justamente hablando de contraataques, en el Senado de la República, la oposición también prepara el suyo para intentar frenar las reformas a la Ley de Amparo y Amnistía promovidas por Morena y aliados. Hoy, por ejemplo, dejaron sin quórum y no pasaron lista en la sesión de este día, donde se daría lectura a los dictámenes. Pero no solo eso, por la falta de quórum tuvo que suspenderse la sesión solemne en la que dejaron plantado al secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien iba a recibir una medalla de honor. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, pidió disculpas y calificó estos hechos como algo bochornoso. Estos temas se retomarán, por supuesto, mañana allá en el Senado. Por cierto, mañana también en la Cámara de Diputados también se discutirá la reforma a las pensiones con las que se busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Por supuesto, estaremos muy pendientes mañana de estos temas tan importantes. Vamos a otras cosas. Hoy en Estados Unidos le negaron a Joaquín El Chapo Guzmán recibir visitas de su esposa e hijas en prisión. Ángel Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Selene? Pues sí, el juez Brian Cogan, quien llevó, por cierto, el caso de Joaquín El Chapo Guzmán y también del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha negado a Joaquín El Chapo Guzmán nuevamente, pues que pueda recibir visitas y también tener llamadas con sus dos hijas gemelas desde la prisión de super máxima seguridad en Florence, Colorado. Recordemos, desde el año pasado, en un par de cartas, El Chapo Guzmán había solicitado pues que se le permitiera tener acceso a este contacto con su familia.
En una carta el 9 de abril a la que tuvo acceso Milenio, el Chapo Guzmán insistió nuevamente en que quería, por cierto, ver a su familia, que sus hijas solo podrían visitarlo en temporada vacacional, pues están estudiando en México, que la única que lo podría visitar de manera frecuente pues sería su esposa, Emma Coronel, quien se encuentra en California. En esa carta, por cierto, asegura ser víctima de discriminación por parte de la fiscalía que lleva su caso. Pero ya, al otro día, el juez Brian Cogan respondió. El 10 de abril le dijo a Joaquín El Chapo Guzmán: no puedo yo tener jurisdicción en este tema. ¿Por qué? Porque es una situación que debe de llevar a cabo el Buró de Prisiones de Estados Unidos, quien tomó cargo después de que fuera declarado culpable de varios cargos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y homicidio. Así que por el momento el Chapo Guzmán no tendrá acceso a su familia, no podrá tener estas 2 llamadas que tenía antes del 20 de abril del año pasado con sus 2 hijas o con quien él quisiera. Por el momento así está la situación. Él se encuentra con algo que se conoce como medidas administrativas especiales que impone el Buró de Prisiones a personas de alta peligrosidad, como Joaquín El Chapo Guzmán, quien se encuentra en esta prisión de alta seguridad. Así que, Selene, por el momento esta es la información. Estaremos al pendiente de si la defensa del mexicano toma alguna otra medida legal, como acudir a una corte de apelaciones, incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Pues seguramente sí, Ángel Hernández, y estaremos pendientes de esa información. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Selene. ¿Y qué hicieron hoy los 3 candidatos presidenciales? Xochitl Gálvez estuvo en Jalisco durante un mitin en el municipio de Tlaquepaque. La candidata del PAN, PRI y PRD le pidió a sus simpatizantes que salgan a las calles para ganar votos para la candidata a la gubernatura del estado, para Laura Jaro, para convencerlos de que México merece un futuro mejor. Y Claudia Sheinbaum estuvo en Yucatán, bastión de la oposición en el sur del país. Ahí aclaró que las labores de construcción del ejército no afectan las labores de seguridad y tampoco sustituyen a la iniciativa privada. La candidata de Morena, PT y Partido Verde recordó que los ingenieros militares tuvieron que entrar al proyecto del Tren Maya debido a que algunas empresas privadas no cumplieron, dice, con los plazos establecidos. Y Jorge Álvarez Maínez estuvo en la Ciudad de México. El candidato presidencial de MC aseguró que su partido ya adelantó a la coalición del PAN, del PRI y del PRD en estados como Jalisco, en Nuevo León, en Campeche, Tabasco, entre otros. Reiteró que la oposición se está cayendo a pedazos. El abanderado naranja también defendió su campaña en TikTok, pues aseguró que sus 2 rivales, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, solo hacen el ridículo en esta plataforma. Por cierto, este domingo los invito a sintonizar el programa previo del segundo debate Chilango con nuestros compañeros Samuel Cuervo y Ana Laura Alanís a las 6:30 de la tarde. Después vamos a dar pie al segundo debate con los candidatos a la jefatura de gobierno y después vamos con todo el análisis de este debate con Víctor Hugo Michel. Todo en transmisión simultánea por Milenio Televisión y por supuesto también en Canal 6. Vamos a otra información. Es importante hablar de la crisis diplomática entre México y Ecuador. Hoy el presidente López Obrador participó en una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ahí les pidió a los países miembros de la CELAC que respalden su denuncia contra Ecuador y se ha suspendido como integrante de las Naciones Unidas. El presidente explicó que nuestro país está solicitando estas medidas para evitar que otros países hagan lo mismo. Por cierto, uno de los primeros países en mostrar su respaldo fue Venezuela. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa, anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada
en Ecuador. Sobre esta crisis, ayer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que en una entrevista que no se arrepiente de haber ordenado la irrupción de la embajada mexicana. El mandatario ecuatoriano reconoció que para solucionar la crisis invitaría a comer al presidente López Obrador y así respondió. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. So how will you resolve it? I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. Ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. Pero nosotros estamos acudiendo a la Corte Internacional y hoy vamos a tener una reunión con presidentes, con cancilleres y nuestro planteamiento va orientado a eso, a que se expulse temporalmente en tanto no haya una disculpa, un ofrecimiento de disculpa y de no repetición. Y seguimos con nuestro contador porque hoy estamos a 71 días de que las presas del sistema Cutzamala se queden sin agua. 71 días para llegar al día 0. Y en este contexto sigue la crisis de agua contaminada en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez. Por eso la Secretaría de Marina activó un plan de auxilio en 2 puntos en donde los habitantes pueden acudir por agua gratis. El primer punto se encuentra en el Parque San Lorenzo, en la colonia del Valle, y el segundo en el Parque Alfonso Esparza, en la colonia Nápoles. Además, cuentan con una potabilizadora. Con esto se han logrado potabilizar 10,000 litros de agua, pero dicen los vecinos, no es suficiente. Sigue saliendo como con grasa y aparte huele un poco feo. Ha estado muy sucia, agua de aceite con grasa. Diésel, no sé qué tiene, está contaminada. Finalmente nos están apoyando, que esa es una bendición. Pues todos tenemos que formarnos, hijos, seamos adultos mayores o chiquillos. Hay que ser conscientes de eso también, ¿no? Y seguramente ya lo sintió usted. Hay una fuerte ola de calor en nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que provocará temperaturas extremas de 45 grados en algunos estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. De igual manera, se esperan temperaturas de entre 35 y 40 grados en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en el Estado de México, en Puebla y Quintana Roo. Mire, incluso ayer se rompió el récord histórico de calor en la Ciudad de México. Por la tarde se registraron 34.2 grados en el Observatorio Meteorológico de Tacubaya. Esta es la temperatura más alta en lo que va de este 2024. El récord anterior fue el 9 de mayo de 1998, cuando alcanzamos los 33.9 grados. Y sobre este mismo tema, ¿las altas temperaturas podrán afectar nuestras emociones? Mire, estudios de la UNAM dicen que sí. Los primeros meses del 2024 estuvieron marcados por una alza en la temperatura en diversas zonas del país. Ante este escenario, es pertinente preguntarse cómo afectan las altas temperaturas al ser humano. Estudios basados en evidencia demuestran que sí hay esa relación. Las altas temperaturas pueden modular directamente una parte del cerebro que se encarga de la regulación del estado de ánimo, incluyendo las conductas agresivas y conductas depresivas. Esto puede deberse a que el incremento de temperatura afecta al hipotálamo. Y está dividido en muchas partes. Pues resulta que una de estas partes, la parte dorsal, se encarga de la sensación de la temperatura. La parte ventral se encarga de la conducta
de la regulación de las emociones, particularmente de la conducta agresiva. Estas variaciones afectan principalmente a personas que ya tienen algún perfil depresivo o problema de agresión. Estudios estadísticos epidemiológicos en donde se muestra una alza de tanto eventos depresivos, suicidas, pero también de la agresión. Un estudio titulado Asociación Positiva de Agresión con Temperatura Ambiente, publicado en 2023 en el Yale Journal of Biology and Medicine, refiere que el riesgo general de muerte por agresión aumenta en un 1.4% por cada grado de incremento en la temperatura ambiente. De hecho, hay una correlación actual en donde estudios más finos han encontrado que el aumento de 1 grado puede generar el incremento de hasta el 2% de suicidios. Y ese mismo incremento de la temperatura de 1 grado puede incrementar hasta el 5% de la tasa de violencia, ¿no? Algunas de las señales que pueden indicarnos una afectación son el estrés, la ansiedad y afectaciones en el sueño. También se presentan afectaciones emocionales, ¿no? Mayor la habilidad para engancharse con un problema o sentirse de manera pues apagada, ¿no? Y bueno, pues la violencia. Ser consciente de estos factores puede ayudar a controlar impulsos. Y si yo ya sé que soy una persona agresiva, pues si voy en el tráfico, cuando está a mayor temperatura, pues ser consciente de que no me debo de enganchar. Creo que esa sería la clave. Con esta información hacemos una pausa, no se vaya, aún hay más. Es tiempo de la información deportiva, ya está aquí mi querida Minelia Taide. Buenas noches, Mine. Muy buenas noches, Eloy, con muy buenas noticias, porque como te digo, siempre que hablamos de Juegos Olímpicos, la verdad es que ya nos empieza a invadir ese espíritu olímpico, y justamente hoy con lo que veíamos de la llama olímpica que ya cobró vida, pues bueno, muchísimo más. Una ceremonia, la verdad es que bastante especial en el sitio arqueológico de Olimpia, el lugar justamente del nacimiento de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, durante un ritual que une los Juegos Olímpicos modernos con sus orígenes antiguos. Eso es lo que quieren hacer justo en este tipo de ceremonias. Y la llamada pues llama olímpica fue encendida frente a las ruinas del templo de Hera por una actriz representando obviamente el papel de una suma sacerdotisa, como se ha hecho, la verdad, y te digo, trasladándonos o queriendo trasladarnos, ¿no?, a justamente todo lo que pasó en la antigüedad y el nacimiento de los Juegos Olímpicos. Y bueno, entre los asistentes, por supuesto, estaban el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y el presidente de París 2024, es decir, de la organización, Tony Steinjet, que presenciaron un evento que marca el inicio, por supuesto, del viaje de la llama desde Grecia hasta París, donde llegará el 26 de julio justamente para la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, realmente emocionante. El primer portador, de hecho, de la antorcha en el relevo fue el deportista griego Stefanos Touskos. La llama olímpica, de hecho, comienza ahora ya un viaje 11 días será Ansel a través de Grecia, en el que pues más de 550 relevistas portarán la llama en un recorrido con un final, como te decía, también en el Estadio Panathinaiko para la ceremonia de entrega. Y bueno, realmente va a ser impresionante todo lo que vamos a vivir. Te digo, como que se siente, digo, después de que veníamos de los Juegos Olímpicos de Tokio con la pandemia, hoy se siente un espíritu diferente, ¿no? Volver a esa emoción, obviamente, del espíritu del olimpismo. Este recorrido, exacto, por supuesto. Oye, qué honor para todos estos deportistas que se van a pasar a lo largo de un montón de ciudades. ¿Decías 500? Sí, 550. 550 son relevistas, 550 relevistas son los que tendrán en su mano la antorcha olímpica. Pero sí, la verdad es que será impresionante, y al final también la ceremonia justamente con esa representación cuando sea la inauguración, ¿no? Que ayer justo hablábamos del tema negativo de todo este tema terrorista, ¿no? Estas amenazas, pues bueno, ahí tenemos esa parte negativa, pero hoy presentamos justo todo lo que debe de representar los Juegos Olímpicos, que es obviamente el espíritu de pues hermandad, ¿no? Que eso es lo principal, el espíritu de honestidad, ¿no? Obviamente en los Juegos, en las competencias, ¿no? Y al final a eso me parece que van los deportistas, y ojalá y todo marche en paz y estemos viendo la llama
justamente el día de la inauguración a todo lo que da, sin tener que preocuparnos por nada más. Esperemos que sí, y ya tendremos los detalles de este recorrido contigo, a ver cómo van, quién la va a tener en sus manos, eso va a estar, siempre es muy interesante. Sí, claro que sí, lo vamos a estar dando todos los detalles, obviamente, aquí contigo y en los diferentes espacios justamente de la Muchas gracias, querida Mine. Gracias. Muy buena noche. Mañana. Claro que sí. Gracias.